Bajo la luz fría y desvaída de la luna andina de 1531, el silencio que cubría las alturas del Cusco no equivalía simplemente a la falta de sonidos. Se sentía como una presencia pesada, solemne y casi viva. Dentro de los muros de piedra del Aclahuasi, unidos con una precisión imposible de igualar, el aire llevaba el aroma de la lana pura de vicuña y de hierbas rituales que ardían con lentitud. Allí, decenas de manos veloces se movían sobre los telares como si siguieran un hechizo, uniendo hilos dorados y rojos en patrones destinados a la élite del imperio. Aquellas mujeres no eran artesanas cualquiera, eran las sakyas, las escogidas, los cuerpos destinados a encarnar la pureza del Tahuantinsuyo. Sus vidas constituían una de las riquezas más vigiladas del imperio. Dedicadas al dios Sol, Inti, habitaban un encierro permanente considerado parte del orden divino. Ningún hombre podía permitir que su mirada cayera sobre la piel de una de ellas. Ningún soplo impuro debía tocar siquiera el borde de sus vestiduras. Su sola existencia funcionaba como un amarre espiritual que aseguraba la salida del sol cada mañana. Ellas eran el sostén invisible del equilibrio del mundo. Su poder no surgía de la fuerza física, sino de su condición inaccesible. En lo esencial, tenían la misma sacralidad que los templos del Coricancha, y su virginidad no representaba una limitación, sino una insignia silenciosa de autoridad absoluta. Pero mientras esas tejedoras trabajaban en la penumbra, ignoraban que el horizonte ya comenzaba a ennegrecerse. No sabían que, muy lejos de allí, se aproximaban barcos de madera cargados de enfermedades y de hombres incapaces de ver divinidad alguna en ellas, solo botín y vulnerabilidad. En cuestión de 12 lunas, aquellas puertas de piedra que habían resistido temblores caerían ante la codicia de un mundo desconocido. Los mismos cuerpos que ningún emperador había osado tocar sin permiso de los dioses serían forzados a convertirse en el escenario inicial de una guerra silenciosa, tanto biológica como cultural. Y esa civilización, única por otorgar a las mujeres influencia política y espiritual real, estaba a punto de ser sustituida por un sistema que las degradaría al valor de un objeto, borrando su memoria con una violencia tan profunda que 500 años después, todavía cuesta imaginar la magnitud de lo arrebatado. ¿Qué ocurre cuando la historia que recibiste fue apenas la mitad del relato, escrita por quien empuñaba la espada? Lo que viene ahora no es la historia habitual de batallas y metales fundidos. Se trata del relato oculto de cómo un imperio usó la violación sistemática como instrumento de control político. Es la explicación de cómo puede destruirse una cultura sin incendiar sus templos, sino rompiendo el espíritu de sus mujeres. Y quizá lo más perturbador es que todo esto fue borrado deliberadamente para que no lo recordaras. Para comprender el desastre que se acercaba, es necesario retroceder en el tiempo. Hay que apartar por un instante las carabelas y la pólvora, y mirar hacia los Andes cuando aún respiraban libertad. Antes de que cualquier europeo pisara la arena de Tumbes, el Tahuantinsuyo no era solo un imperio de guerreros. Funcionaba como un organismo regido por una ley cósmica que Europa había dejado atrás hacía siglos: la dualidad. Los cronistas españoles, presos de su visión patriarcal, fueron incapaces de entender aquello que tenían frente a ellos. Veían, pero no comprendían. Mientras ellos buscaban un monarca con poder absoluto, los pueblos andinos reconocían un equilibrio sagrado, el chachahuarmi, la unión inseparable entre lo femenino y lo masculino. Para ellos, el orden del universo no era una escalera vertical, sino un reflejo constante. Inti, el sol,
no era el único soberano del cielo. Compartía su dominio con Quilla, la luna, su hermana y esposa, y lo que regía el firmamento también se manifestaba en la tierra. En el Cusco, el poder no era un discurso exclusivo de los hombres. La Colla, la emperatriz, no era una figura decorativa que esperaba en silencio mientras su esposo gobernaba. Era la representación terrenal de la luna. Cuando el Zapa Inca marchaba a la guerra para expandir el territorio, era la Colla quien dirigía el núcleo administrativo del imperio. Controlaba extensiones inmensas de tierra, terrazas capaces de alimentar a miles. Administraba sus propios recursos y, lo más decisivo, tenía la última palabra a la hora de escoger al heredero en momentos de crisis. Su voz no era un susurro privado, sino una orden proclamada ante todos. Imagina a una noble inca recorriendo sus tierras. Ella no aparta la mirada. Son los hombres quienes se retiran a su paso. En la costa norte, las capullanas, cacicas de enorme autoridad, gobernaban provincias enteras. Eran ellas quienes seleccionaban a sus esposos, un gesto que en Madrid habría sido visto como un desafío inadmisible. Estas mujeres ocupaban tronos tallados, recibían tributos, resolvían disputas y dirigían la producción agrícola. En aquel mundo, el género no definía la capacidad de gobernar, y el liderazgo femenino no estaba restringido solo a la nobleza. Se entretejía en toda la sociedad a través de una institución singular, el Aclahuasi. Cada año, emisarios del Estado recorrían las regiones más lejanas del imperio con una tarea precisa: encontrar la perfección. Buscaban niñas de unos 10 años, no para someterlas, sino para elevarlas. Las seleccionadas, las aclas, eran elegidas por su belleza, inteligencia y habilidad con las manos. Entrar en la casa de las escogidas no era una desgracia, sino el honor más alto al que una familia podía aspirar. Era comparable a ingresar simultáneamente en la escuela más prestigiosa y en el santuario más venerado. Dentro de aquellos muros, estas mujeres se transformaban en la fuerza económica silenciosa que sostenía al imperio. Ellas elaboraban el cumbi, un tejido tan delicado y tan minucioso, hecho con lana de vicuña y plumas tropicales, que superaba incluso al oro en valor. En un mundo sin moneda, un textil representaba riqueza, estatus y también poder diplomático. Los ejércitos del Inca recibían su recompensa en las telas que estas mujeres producían. Las alianzas políticas se confirmaban con los mantos que salían de sus telares. Las saquias no solo oraban, sino que financiaban la expansión del Estado con la habilidad de sus manos. Sus destinos eran diferentes. Algunas, las Guairuro Acla, eran entregadas como esposas secundarias a nobles o guerreros para fortalecer lazos de lealtad. Otras, las mamaconas, dedicaban toda su vida a enseñar y servir en lo sagrado. Ellas preservaban las tradiciones, instruían a la generación siguiente y actuaban como sacerdotisas, encargadas de preparar la chicha ceremonial que permitía comunicarse con los dioses. Su celibato funcionaba como su protección y también como su herramienta de autoridad. Al renunciar por completo al contacto físico con hombres comunes, ascendían más allá de la ley cotidiana. Eran intocables, influyentes y estaban libres de las obligaciones domésticas que atrapaban a tantas mujeres en el viejo mundo. Ese era el sistema que existía antes de 1532, un orden sofisticado en el que la mujer era columna maestra, no una figura secundaria. Era una estructura basada en la reciprocidad y el respeto mutuo que había requerido siglos para consolidarse. Pero ese equilibrio era delicado, como un tejido fino expuesto a una chispa inesperada. Y los hombres que llegaron desde el mar traían consigo no solo armas de acero,
sino una visión del mundo donde la mujer no tenía alma, ni voz, ni mucho menos autoridad. El 16 de noviembre de 1532, el sol descendió sobre la plaza de Cajamarca, teñido de un rojo inquietante. En unas horas, el orden cósmico se quebró por completo. 168 hombres barbados y cubiertos de metal habían logrado lo inimaginable: capturar al Zapa Inca, al propio hijo del sol. Sin embargo, mientras los textos escolares se concentran casi exclusivamente en la captura de Atahualpa y en la sala del rescate colmada de oro, poco se dice de lo que ocurría en los márgenes de esa plaza, donde miles de mujeres observaban con un temor que superaba al miedo a morir. Ellas contemplaban la destrucción de su mundo. Los cronistas españoles escribieron sobre hazañas militares, pero pasaron por alto el hambre moral que los acompañaba. Aquellos hombres habían cruzado un océano embravecido sin mujeres, habían sobrevivido a selvas y ciénagas impulsados por la promesa de riqueza, pero una vez victoriosos ante una civilización vencida, su ambición cambió de forma. Ya no deseaban solo el oro inerte, buscaban un botín vivo. En los días posteriores a la masacre, comenzó una tragedia nacida de un choque cultural devastador. Los curacas, líderes locales, intentaron salvar los restos de su sociedad recurriendo a la diplomacia andina. En su visión ancestral, ofrecer a una hija o sobrina en matrimonio no equivalía a rendición, sino a establecer alianza. Intentaban convertir al enemigo en familia. Si te entrego a mi hija, te vuelves mi yerno, mi pariente, y por ley sagrada tendrás que protegerme y respetarme. Imagina la escena: un noble inca, vestido con sus mejores mantos, entregando solemnemente a una joven de su linaje a un capitán español, esperando sellar un pacto para siempre. Pero para ese capitán no había esposa, ni honor, ni vínculo. Solo veía un objeto, un premio del combate. En la mirada del conquistador, aquella joven no era un puente entre culturas, sino una propiedad obtenida por derecho de conquista. La reciprocidad chocó contra la pared rígida de la posesión. Lo que para los andinos era un acuerdo sagrado, para los invasores se convirtió en permiso para abusar sin temor a castigo. Pero el espanto verdadero, el acto que rompió la estructura espiritual de los Andes, comenzó cuando las miradas avaras de los extranjeros se fijaron en los muros prohibidos de la Clahuasi. Durante siglos, esos recintos habían funcionado como santuarios intocables. Atravesar su entrada sin permiso significaba la muerte inmediata. Ni siquiera el Inca ingresaba sin pasar por rituales de purificación. Los españoles, sin embargo, no traían rituales, traían acero. Entraron en las casas de las escogidas no como devotos, sino como lobos dentro de un corral. Las puertas sagradas fueron derribadas a golpes. El aroma del incienso fue sustituido por el olor a pólvora y sudor viejo. Las aclas, aquellas vírgenes consagradas cuya pureza sostenía el equilibrio del cosmos, fueron arrastradas por los cabellos lejos de sus telares. Sus túnicas, tejidas con plegarias y dedicación, fueron desgarradas por manos habituadas únicamente a la violencia. Para una mujer inca, aquello no representaba solo una agresión física, por devastadora que fuera. Era un colapso del propio orden del ser. Era la violación de lo divino. Al tocar a una axila, los españoles no solo violentaban a una mujer, estaban profanando al sol mismo. Mostraban que sus dioses eran más severos, más implacables, y que el universo andino acababa de perder su sentido. Las crónicas relatan que muchas de estas mujeres, al ver acercarse la deshonra inevitable, eligieron quitarse la vida, arrojándose desde acantilados o dejándose morir al negarse a comer. Otras fueron distribuidas entre los soldados como si fueran animales,
La jerarquía espiritual se vino abajo de un solo golpe. La sacerdotisa terminó convertida en sirvienta. La mujer divina pasó a ser tratada como concubina. Fue en este punto oscuro donde la verdadera esencia de la conquista quedó expuesta. No fue evangelización, ni un encuentro equilibrado entre dos mundos. Fue una demolición calculada. Al violentar a las Aclas, los conquistadores transmitieron un mensaje brutal a todos los habitantes de los Andes. Nada es intocable para nosotros. Vuestras leyes no significan nada. Vuestros dioses ya no existen. Así, sobre los cuerpos de las mujeres más sagradas del imperio, comenzó a levantarse la colonia. Si el asalto a la Clajuasi fue el gran temblor inicial, lo que vino después no fue tranquilidad, sino una lenta asfixia administrativa. Hacia 1550, el caos de la guerra fue sustituido por algo más frío y perverso, la normalización del abuso. El poder español, al entender que no podía gobernar un continente solo a punta de espada, creó un sistema legal que permitía esclavizar sin usar esa palabra. Lo bautizaron como encomienda. En apariencia, la encomienda parecía casi benévola. Un conquistador recibía la tutela de cientos de indígenas, supuestamente para protegerlos y enseñarles la fe cristiana. A cambio, estos debían entregarle tributo. Pero en la realidad andina, aquel sistema funcionó como una máquina diseñada para triturar seres humanos. Y para las mujeres, la encomienda significó caer en el nivel más profundo del infierno. El telar, que antes había sido herramienta de oración y arte, se convirtió en un instrumento de sometimiento. Los encomenderos, ansiosos por enriquecerse rápido y regresar a España como grandes señores, descubrieron que la habilidad de las mujeres incas valía oro. Encerraron a las antiguas tejedoras sagradas en obrajes oscuros y sofocantes. Allí, el sonido ritual del tejido fue reemplazado por el chasquido constante del látigo. Se les obligaba a trabajar sin descanso, día y noche, hasta que sus manos sangraban y su vista se apagaba. Las telas exquisitas que antes vestían a los dioses, ahora terminaban vendidas para llenar los bolsillos de hombres que ni siquiera distinguían la lana de vicuña de la llama. El acto de tejer, que antes las conectaba con lo divino, se transformó en la cadena que las mantenía sometidas. Pero la explotación económica era solo una parte del tormento. La otra era doméstica y sexual, y ocurría tras las puertas cerradas de las casas coloniales. Miles de mujeres fueron arrancadas de sus iglús, separadas de padres y esposos, para ser llevadas a las ciudades españolas como yanaconas, sirvientas perpetuas. Allí, dentro de la casa del amo, quedaron sin ninguna protección. Eran cocineras durante el día y objetos de placer durante la noche. Y lo más doloroso era quienes ejercían ese poder. Aquí aparece la verdad más incómoda, la que la Iglesia Católica trató de sepultar durante siglos. Los sacerdotes, aquellos hombres vestidos de negro que llegaron con la cruz, prometiendo salvación, se convirtieron en parte esencial del abuso. Los archivos judiciales de la época están llenos de quejas ignoradas. Curas doctrineros que mantenían grupos enteros de mujeres indígenas bajo el pretexto de servir como amas de llaves. Predicaban castidad desde el púlpito por la mañana y por la tarde. Obligaban a las mismas mujeres que decían evangelizar. La Iglesia, que públicamente condenaba el pecado, dependía en la práctica de la protección armada de los encomenderos, creando un pacto silencioso donde el cuerpo de la mujer indígena era el precio a pagar. Bajo este régimen de terror, el orden andino se desmoronó. La colla fue despojada y humillada. Las nobles que antes administraban provincias vieron cómo sus títulos eran destruidos y sus tierras confiscadas.
La ley española las declaró menores de edad para siempre. De un momento a otro, una mujer que antes dirigía la economía de una región ya no tenía derecho a firmar contratos, heredar bienes o defenderse en un juicio sin la autorización de un hombre. Se trató de una castración política total, y de esa violencia sistemática surgió una nueva vida, una vida nacida del conflicto. El mestizo. Obsérvalos con atención. Esos primeros niños mestizos no nacieron del amor romántico que describen algunas películas. Fueron concebidos en el trauma. Sus madres los miraban con ternura instintiva, pero también con un dolor insoportable, viendo en los ojos del bebé el reflejo del agresor. Crecieron atrapados en un limbo cruel, rechazados por los españoles como ilegítimos y despreciados, y observados con desconfianza por los pueblos indígenas como símbolos palpables de la derrota. El mestizaje, ese término que hoy celebramos, comenzó con un llanto ahogado en una habitación cerrada. Fue la consecuencia biológica de un crimen multitudinario. Las epidemias llegadas con los europeos, viruela, gripe, sarampión, empezaron a arrasar los Andes, matando hasta el 90% de la población en algunas regiones. Pero los encomenderos no reducían las cuotas. Al contrario, exigían aún más. Los curacas, desesperados, viendo morir a su gente, tuvieron que enfrentar decisiones imposibles. Los curacas comenzaron a entregar a las mujeres jóvenes a los españoles, ya no como gesto de alianza, sino como forma de pagar deudas, igual que quien entrega un saco de maíz para evitar que quemen su aldea. La mujer terminó convertida, de manera literal, en el costo de la supervivencia colectiva. Así era como operaba la maquinaria de la destrucción, triturando dignidad, familia y fe, para luego escupir oro por un lado y cuerpos anónimos por el otro. Y en medio de ese derrumbe absoluto, la mujer andina quedó sola, cargando sobre sus hombros el peso de un mundo que se deshacía delante de ella. La ruina física de una civilización es visible. Deja restos y muros caídos, pero existe otra ruina mucho más sutil, más venenosa y profundamente narrativa. Cuando los cuerpos fueron ultrajados y los templos despojados, empezó la violencia que se escribe con tinta. Bajo el nuevo orden colonial, la mujer andina no solo perdió libertad, también perdió su condición de adulta. Con el código legal castellano impuesto por los españoles, pasó a considerarse eternamente menor de edad. Piénsalo un momento. Mujeres que habían dirigido provincias, administrado cuentas del imperio usando quipus, o decidido sucesiones imperiales, de pronto necesitaban el permiso de un padre o un marido para comprar un terreno o para declarar en un juicio. La autonomía económica, origen de su poder en el Tahuantinsuyo, quedó anulada de un plumazo. La herencia transmitida de madre a hija, pilar del linaje femenino, fue eliminada y reemplazada por la línea paterna europea. De repente, la mujer dejó de ser dueña de su destino para transformarse en una extensión del hombre. La dualidad andina, ese balance perfecto entre lo femenino y lo masculino, fue sustituida por una jerarquía estricta, donde Dios era hombre, el rey era hombre, y el padre se convertía en tirano doméstico. Pero lo más devastador fue la reescritura de la moral. Los conquistadores y cronistas, buscando excusar ante Dios y ante la corona sus crímenes, fabricaron un relato perverso. Afirmaron que las mujeres indígenas eran naturalmente lujuriosas, que se entregaban voluntariamente, que carecían de pudor. Aquella mentira sirvió como lavado de conciencia para los agresores. No es violación si ellas son lascivas por naturaleza. Esa narrativa borraba deliberadamente la verdad. En la sociedad inca, el adulterio se castigaba con la muerte,
y las acias cumplían un celibato incluso más estricto que el de las monjas europeas. Pero la pluma de los cronistas resultó tan mortal como sus armas. Transformó a las víctimas en culpables. Las instituciones espirituales femeninas sufrieron el mismo destino. Los templos dedicados a la luna fueron derribados para levantar iglesias consagradas a santos varones. Se introdujo la figura de la Virgen María, sí, pero en su versión más pasiva y sufriente, lejos de la fuerza cósmica que representaban la Colla o la Pachamama. Las sabias y curanderas que guardaban los secretos de las plantas y los ciclos de la vida fueron demonizadas. Lo que antes era medicina sagrada pasó a ser calificado como brujería. La Inquisición extendió su mano sobre los Andes, obligando a esconder el conocimiento femenino ancestral para evitar la hoguera. Las mujeres que antes interpretaban sueños o aconsejaban a los gobernantes fueron perseguidas como hechiceras aliadas del diablo. De este modo, la mujer andina fue empujada fuera del centro de la historia. Se le prohibió usar su lengua en público, se le prohibió honrar a sus diosas y se le prohibió recordar quién había sido. Se volvió una sombra silenciosa que servía mesas, barría patios y criaba hijos ajenos, mientras el mundo olvidaba que una generación antes había sido reina. Y en ese olvido, los conquistadores cometieron un error crucial. Pensaron que al destruir templos, derribar ídolos y controlar a los hombres, habían exterminado al imperio. Pero pasaron por alto algo fundamental. La memoria no vive en la piedra, vive en la sangre. Y mientras los hombres incas morían en batalla o en las minas de Potosí, las mujeres iniciaron otro tipo de guerra. Una resistencia silenciosa, invisible, tejida desde las sombras. Si la espada fue el arma del hombre, el secreto fue el arma de la mujer. En 1536, cuando Manco Inca lideró su rebelión para recuperar el imperio, las crónicas mencionan un hecho sorprendente. Su ejército fue financiado, en gran medida, por las mujeres nobles del Cusco. Ellas, que aparentemente habían sido despojadas de todo, recuperaron tesoros antiguos, joyas y oro que habían logrado esconder de la rapiña española, y los entregaron a la resistencia. Algunas actuaron como espías en las casas de los españoles, escuchando planes militares mientras servían el vino, para luego enviar mensajes a los rebeldes escondidos en las montañas. Pero la forma de resistencia más profunda fue cultural. Dentro del hogar, lejos de la vigilancia constante de sacerdotes y funcionarios, las madres asumieron el papel de guardianas de la identidad. Durante el día asistían a misa y se inclinaban ante la cruz, pero por la noche murmuraban a sus hijos las antiguas historias en quechua. Les explicaban que las montañas no eran simples montículos de tierra, sino apus, espíritus que respiraban. Les enseñaban que la tierra no era una posesión, sino Pachamama, la Madre Sagrada. Crearon un sincretismo brillante y profundamente subversivo. Cuando los curas las obligaban a rezar a la Virgen María, ellas, en silencio, dirigían sus plegarias a la luna. Escondían diminutas figuras de piedra, las sillas, dentro de los nichos de santos católicos, o las enterraban bajo el suelo de las nuevas iglesias. El tejido, ese arte que intentaron convertir en una forma de esclavitud, recuperó su función de código. En los diseños geométricos de mantas y ponchos, las mujeres incluían símbolos de su cosmología, mensajes de resistencia que los españoles interpretaban como adornos extraños, pero que para los andinos eran auténticos libros de historia. Fueron las mujeres quienes evitaron que el quechua desapareciera. Fueron ellas quienes conservaron la medicina de las plantas,
cuando los doctores europeos ofrecían solo sangrías y supersticiones. Se transformaron en puentes vivos entre un pasado arrasado y un futuro incierto. Vivieron para transmitirlo. No escribieron libros porque se les prohibió aprender a escribir. Registraron su historia en la memoria de sus hijos. Cada palabra en quechua pronunciada hoy en los Andes, cada ofrenda que se deposita en la tierra antes de beber, es una victoria directa de aquellas mujeres. Ellas comprendieron que mientras exista memoria, la conquista jamás es absoluta. Esta historia no terminó cuando los conquistadores guardaron sus espadas. La violencia de 1532 no fue un hecho aislado. Fue el cimiento de una estructura que aún perdura. Si caminas hoy por las calles de La Paz, Lima o Quito, verás los ecos de ese trauma en cada rincón. Mira los rostros de las mujeres que trabajan en los mercados, las que limpian las casas ajenas, las que defienden su tierra frente a corporaciones mineras. Son las descendientes de las Akyas, y 5 siglos después, continúan ubicadas en el escalón más bajo de una pirámide social construida sobre los huesos de sus abuelas. El racismo actual, la exclusión de la mujer indígena, no son accidentes, son las cicatrices de una herida que jamás cerró. La conquista nos enseñó a despreciar lo indígena y a admirar lo extranjero, y ese veneno aún corre por nuestras venas. Pero el silencio se rompió. Escuchar esta historia, atreverte a mirar aquello que los libros escolares evitaron mostrar, ya es un acto de reparación. Recordar es resistir. Reconocer el dolor de estas mujeres es devolverles la humanidad que les quisieron arrebatar. No podemos reescribir el pasado. No podemos impedir que Pizarro llegue a Cajamarca. Pero sí podemos decidir cómo relatamos nuestra historia. Podemos elegir no ser cómplices del olvido. Si crees que esta verdad debe conocerse, si sientes que la memoria de las mujeres incas merece algo más que una nota marginal, comparte este relato. No lo hagas por nosotros. Hazlo para que el sacrificio de millones no se pierda en la oscuridad. Hazlo para que, la próxima vez que veas a una mujer indígena, no la mires como un vestigio del pasado, sino como una sobreviviente de un apocalipsis que no logró destruirla. Suscríbete a Historias Perdidas. Aquí no solo contamos lo sucedido, recuperamos aquello que se nos prohibió saber, porque la historia oficial la escriben los vencedores. Y la verdad perdura en el silencio de quienes fueron derrotados. Y ahora te pregunto, con lo que sabes ahora sobre el costo humano de esta herencia, ¿seguirás viendo América Latina con los mismos ojos mañana?